Tenemos nuestra tabla dinámica en la cual podemos utilizar, pero además existen opciones para poder configurar los valores que se están mostrando dentro de nuestra información. Por ejemplo, tenemos la lista de nombres que se está manejando con los respectivos países a donde pertenecen estos empleados. Como son valores únicos los nombres de estos empleados, vemos que tiene solamente el número 1. Por ejemplo, si Andrés Reyes, nuevamente repitemos de manera ficticia, copiamos y pegamos. Si nos dirigimos nuevamente a nuestra tabla dinámica, actualizamos nuestra tabla dinámica, vemos que tiene 2, por el motivo que Andrés Reyes está en 2 celdas. Si eliminamos, clic derecho, eliminar, nuevamente nos dirigimos a hoja, seleccionamos, actualizamos y vemos que se cambia el valor 1. Por el motivo que Andrés Reyes solamente se encuentra una sola vez. Igual sucede con las demás filas que estamos manejando. Como vemos que en esta parte indica cuenta país, igual como en la opción de valores tiene el campo cuenta país. Podemos cambiar el nombre indicándole configuración de campo valor, lo podemos indicar nombres por país. Y como vemos nos muestra el campo recuentro. Podemos utilizar todos estos campos dependiendo de lo que estemos utilizando. Si indicamos suma, vemos que se cambió el nombre personalizado, podemos cambiarlo después. Indicamos suma, aceptamos y vemos que nos muestra 0. ¿Cuál es el inconveniente? O más que inconveniente es el error por parte de nosotros, que estamos sumando datos que están como texto. Por ejemplo, Andrés Reyes y China. ¿Qué estamos contando? ¿Estamos contando países? ¿O estamos sumando países? Perú más Perú, ¿se puede sumar? No se podría sumar. China más China, ¿se podría sumar? Tampoco se podría sumar. Si seleccionamos China, China, más China, más China, ¿cuál es el resultado? No se puede sumar los valores en texto. Entonces suma no puede ir en valores en texto o que tengan formato de texto. Se puede sumar estos valores de fechas si están en texto. No se podría sumar. Estos se podría sumar, sí, porque son valores numéricos. Como ven, son valores numéricos. Entonces nos muestra 0. Entonces no tiene ningún caso aplicarle suma. Y lo que sí tendría caso es un reencuentro, que sería la cuenta de todos los valores que está teniendo esta información. Muy bien, entonces hay que indicarle que nos cuenta valores de país. Valores de país. Aceptamos y como vemos se cambia el nombre del título del campo. Si seleccionamos nuevamente en este campo o nos dirigimos a esta parte, indicamos analizar, indicamos configuración de campo, vemos que se muestra nuevamente. Y podemos cambiar a los diferentes tipos de formato que queremos obtener. Muy bien. Se puede agregar de un solo campo o muchos campos en cada uno de estas secciones. Podemos tener 2 filtros, podemos tener 2 o más columnas, una o más valores, filas también podemos tener 1 o más número de campos en filas, etcétera. Entonces, por ejemplo, indicaremos valores, seleccionemos valores y vamos a seleccionar país, nuevamente país, seleccionamos país y como vemos nuevamente nos cuenta el país y no tiene ningún sentido que estemos insertando nuevamente, ¿no? Pero ¿qué sucede si en campo de país seleccionamos, indicamos en nuestra pestaña mostrar valores como? Mostrar valores como actualmente se encuentren sin cálculo. ¿Por qué? Porque no nos está mostrando ningún valor de
referencia a otro tipo de dato. ¿Qué se quiere indicar? Que se puede calcular estos valores en porcentajes o clasificando dependiendo de lo que estemos necesitando, o total de la diferencia de, etcétera. No se puede utilizar estos campos para mostrar. Si indicamos por mostrar porcentaje del total general, seleccionamos y aceptamos. Pero debemos tener en cuenta, también tenemos un formato de número. El formato de número nos mostrará el tipo de formato que está mostrando el número en esta sección, que ya tenemos idea nosotros cómo se especifica, ¿no? Pero en este caso no es importante porque solamente estamos mostrando recuentos en enteros que no tendría en el caso poner algún formato en especial. Entonces indicamos total general y aceptamos, pero en este caso indicaremos total de para que tengamos una idea de lo que estamos mostrando. Total de. Como ven, nos muestra el porcentaje total de toda la información. Es muy diferente a las otras opciones porque nos indica el porcentaje total de todo, de toda la información, que indica si dividimos 16 entre el 100%, nos estaría indicando que es 6.25%. Entonces 1 es 6.25%. Y la suma de 6.25% entre toda esta fila, esta columna, es el 25%. El 0% es porque no existe ningún valor que tenga Andrés Reyes en China ni en España. Pero como Andrés Reyes sí se encuentra en Perú, entonces nos muestra el valor correspondiente. Y así podemos cambiar otro tipo de valor, por ejemplo, que nos muestre el porcentaje de las columnas. Aceptamos y como ven nos muestra el porcentaje de columnas. ¿Por qué? Si sumamos esta fila, son 4. O sea, sería 4 países entre el 100%, que sería 25%, porque solamente hay un solo valor. Si sumamos nuevamente, aquí agregamos Andrés Reyes en la última fila y actualizamos nuestra tabla dinámica, vemos que cambia el porcentaje. Porque hay dos valores, pero ya no sería 50%, sino sería 40%. Si vemos que ya no son 16 valores, son 17 valores, por eso se altera el porcentaje. Entonces, eliminamos a Andrés Reyes porque queremos solamente tener esta información para poder trabajar. Actualizamos nuestra tabla dinámica y nos estaría mostrando. Y así podemos cambiar los diferentes tipos de campos donde nosotros queremos mostrar. Podemos mostrar total de filas, aceptamos y nos muestra, ¿no? Todo el porcentaje es el 100% de todas esas filas, etc. Y podemos analizar esa información dependiendo a lo que estemos utilizando. Eso sería en cuanto a la configuración de campo de valor. Por ejemplo, algo muy rápido, hay que ingresar esta información y hay que calcular otro tipo de datos. Indicamos que sea este rango. Indicamos que sea en esta hoja, en esta parte de la hoja. Y aceptamos. Por ejemplo, tenemos esta tabla dinámica. Le indicaremos que con nombre tenga sueldos. Aceptamos sueldo. Y nos piden calcular la suma de sueldos que se tiene en un país y que lo segmentemos por género. Es decir, que veamos cuánta es la suma de sueldos que podemos obtener en un país y que se subdivida en género, ya sea masculino o femenino.
País lo podemos, tanto país como género, serían nuestros dos campos, y el salario serían nuestros valores que estaríamos sumando, estaríamos haciendo recuento dependiendo de cómo queremos utilizar, pero en este caso estaríamos sumando. Entonces, país, hay que indicarle que sea en filas, por ejemplo, filas. Nos muestra los países que queremos utilizar. Pero recuerden, para poder utilizar valores, si seleccionamos valores, vemos que nos crea otro campo con la suma de todos los sueldos que hay en China, todos los sueldos que hay en España, en México, etc. Si género, que es otra parte de lo que nos piden, lo indicamos que sea en país. Como vemos, nos suma, pero debajo de la información. O sea, nos muestra una escala de China y debajo están los géneros correspondientes. Pero nosotros queremos que nos compare cuánto hay en China por un determinado género, cuánto hay en China por otro determinado género, y así con los demás países. Entonces, género lo tenemos que cambiar a columnas. Como vemos, nos cambia femenino, masculino. Entonces, en China, en el género masculino, se puede ganar 2.789.92. En España, con género masculino, se puede tener un total de 701.578. Ahí así sucesivamente podemos obtener. ¿Cuál es el total general de todo femenino? Es 11.651.406. Y así, etcétera, podemos calcular la información. Muy bien, ya tenemos toda esa suma del salario, pero queremos que esta suma de salario se muestre en un formato moneda. Como habíamos indicado en esta parte, no tenemos ninguna necesidad de poder mostrarle en un formato específico porque nos está contando, pero aquí sí queremos que nos muestre monedas. Entonces indicamos suma salario, configuración de campo, indicamos formato de número, seleccionamos y le indicamos que sea moneda o contabilidad, dependiendo cómo queremos manejarlo. Entonces le indicamos que sea moneda, aceptamos. Como ven, nos está sumando porque es la parte que nosotros queremos obtener. Si le indicamos recuento, nos estaría contando solamente los valores de salario, más no que están entre el país y el género. Pero no nos estaría recontando los femeninos, ni los masculinos, ni los países. Solo el salario que pertenecen tanto a China como a femenino. Tanto a España como a femenino. Como China a masculino. Como China a femenino. Y así el cruce que se está haciendo en los datos. Aceptamos y vemos que nuestro formato de número ha cambiado. Vemos que ha cambiado en su totalidad. Como vemos, podemos utilizar diferentes tipos de opciones aquí. Además, podemos indicar el porcentaje del total de configuración de campo, mostrar cómo, porcentaje del total general, del total de filas, porcentaje total de, etcétera. Podemos utilizar diferentes opciones para poder hacer nuestros cálculos y poder obtener la información que deseamos.